Amén. Pues una vez más, hermanos, Dios les bendiga. Estamos agradecidos con el Señor y vamos a continuar, ¿verdad? Vamos a continuar con la historia de la iglesia, ¿verdad? Este curso bíblico, ¿verdad? De la historia de la iglesia cristiana, ¿verdad? Hoy vamos a tener el tema número 13 y el tema número 13, hermanos, vamos a hablar de el emperador Teodosio, ¿verdad? Vamos a ver, él empezó en el concilio de Constantinopla. Entonces, vamos a aprender hoy el segundo concilio de Constantinopla y vamos a hablar de la cristología, pero enfocada en la historia de la iglesia, ¿ok? Muy bien, acompáñenme a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Venimos delante de tu presencia, Señor, agradecidos por este tiempo que nos prestas de convivir como hermanos, Señor, de poder adorarte, Señor, en espíritu, en verdad, de poder recibir tu palabra. Gracias. Gracias, Padre, porque si estamos aquí es porque tú has guiado nuestro corazón, porque tú nos has fortalecido para poder estar aquí, Señor. Gracias. Y en esta tarde nos ponemos en tus manos para que tú sigas hablando en nuestros corazones, que me des la sabiduría, Señor, el denuedo para poder enseñar en esta clase. Yo te pido que puedas mantener, Señor, alerta nuestros sentidos, quitar toda la preocupación, Señor, que podamos tener para poder recibir de ti lo que tú tienes. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todos juntos decimos, amén. ¿Ok? Bueno, pues la semana pasada estuvimos hablando de lo que fue el concilio, ¿verdad?, de Niceno, ¿verdad? Estuvimos hablando acerca del arrianismo, cómo fue ahora sí que la derrota del arrianismo, ¿verdad? Que entendemos por arrianismo aquella doctrina herética, ¿verdad? Que pone en tela de juicio que nuestro Señor Jesucristo sea Dios. Y bueno, eso fue lo que estuvimos viendo, ¿verdad? Hoy vamos a ver el segundo concilio que se llevó a cabo, fue en Constantinopla, y vamos a ver en el tiempo que nos quede alguna introducción a lo mejor, o no sé cuánto tiempo nos dé para hablar acerca de la cristología, pero referida a la defensa en estas controversias de la iglesia. ¿Ok? Muy bien. Bueno, entonces llegamos ahorita al concilio de Constantinopla, que es el segundo concilio ecuménico, celebrado aproximadamente en el 381 después de Cristo. En este punto, fíjense, el emperador Teodosio ya había eliminado efectivamente el arrianismo a través, ¿verdad?, de un decreto imperial, ¿verdad? Entonces, en este segundo concilio, ¿verdad?, en Constantinopla, asistieron varios obispos del oriente, pero ninguno del occidente. Entonces, si el emperador Constantino es considerado, ¿verdad?, como el primer emperador cristiano, fue Teodosio quien hizo del cristianismo, escuchen esto porque quiero que esto lo guarden, fue Teodosio quien hizo del cristianismo la religión oficial del Imperio Romano. ¿Okay? En febrero del 380, Teodosio I, ¿verdad?, promulgó el famoso Edicto de Tesalónica, que declaraba efectivamente que el cristianismo niceno era la única religión imperial legítima. Escuchen, quiero que vean esto, no estamos hablando del catolicismo, estamos hablando del cristianismo niceno. Era la única religión imperial legítima. Había otras, pero esa ya era la legítima. Pues a ese edicto le siguió en noviembre del 380 el nombramiento, ¿verdad?, del padre Capadocio, escuchen esto, Gregorio Nacianceno, como obispo patriarcal de Constantinopla, que también promulgó otros decretos teodosianos que eliminaron a todos los cristianos, escuchen, no nicenos, ¿ok? O sea que los no nicenos, estoy hablando que no apoyaban el arrianismo, ¿ok?
Eliminaron a todos los cristianos no nicenos de cargos eclesiásticos, ¿ok? Y abolieron las últimas expresiones de religión pagana que quedaban en el Imperio Romano. Muy bien. Entonces, vamos a ver cómo hubo muchas contribuciones de los padres capadocios, ¿verdad? Miren, los teólogos que apoyaron la teología y los esfuerzos de Teodosio contra el arrianismo son llamados padres, los padres capadocios. No estamos hablando ahorita de padres como lo considera la iglesia tradicional, no, así se les fueron mencionados. Estos fueron Basilio el Grande y Gregorio de Nisa o Gregorio Nisianceno. Entonces, la importancia de estos tres padres capadocios, estos tres teólogos, es que fueron capaces de rehabilitar el término homoousios, de la misma sustancia, la misma esencia, hablando de Jesús, ¿verdad? Y limpiarlo realmente de cualquier asociación herética, ¿verdad? Con la herejía, ¿verdad? De Pablo de Samosata, que ya hablamos acerca de cómo él, ¿verdad? Hacía los esfuerzos para decir que Jesucristo no era de la misma esencia que el Padre. Entonces, eh, este, este padre, ¿verdad? Estos padres capadocios expulsaron todo tipo de creencia errónea. Entonces, ellos estaban formando una verdadera iglesia hasta en ese entonces, ¿verdad? Entonces, eh, también habían puesto en pausa algunos de los obispos, ¿verdad? Que agarraban filosofías griegas, ¿verdad? ¿Verdad? Establecieron lo que llegó a conocerse como la fórmula trinitaria. Esos padres que ya fueron padres nicenos, que se les consideró que apoyaron la Trinidad, ellos fueron los que le dieron fórmula, ¿verdad? A hablar de la Santísima Trinidad, ¿verdad? Que era una sustancia en tres personas. Así que Teodosio reafirma esencialmente en el primer concilio ecuménico de Nicea, la principal, ¿verdad?, contribución fue, entonces, ¿qué? Aclarar el papel de nuestro Señor Jesucristo, pero también ahora en el concilio de Constantinopla se enfocaron en aclarar el papel del Espíritu Santo, ¿ok? Eso es lo que nosotros vamos a estar viendo. Ahora, el papel del Espíritu Santo también fue objeto de controversia, ¿ok? Por, porque el anterior obispo de Constantinopla, ¿verdad? Macedonio, había sostenido que el Espíritu Santo solo era una criatura como un ángel. Para muchos eso parecía como si el Espíritu Santo fuera presentado como si fuera menos que Dios. Entonces podemos nosotros recordar rápido que en el credo niceno simplemente se declaró, lo que se declaró en el credo niceno fue creemos en el Espíritu Santo. No se ahondó ahí, ¿ok? Ahora, en Constantinopla, en esta otra, ¿verdad? Eh, sección, ¿verdad? En este otro debate teológico que tuvieron los hermanos que de hace muchos años que tuvieron estas reuniones para defender la fe. Estoy tratando de decirlo de la manera más ligera para que usted lo entienda, ¿no? No usar tanta terminología. Entonces, en Constantinopla solamente dijeron, solamente tenían que se creía en el Espíritu Santo. Y ahora sí que la gran labor era poder presentar que ese Espíritu Santo, ¿verdad?, era Dios también, que es Señor y dador de vida, que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo es adorado y glorificado, que fue hablado por los profetas. Aunque es interesante que el símbolo niceno de Constantinopla, ¿verdad?, emplee solamente el término homoousios para describir la relación del Espíritu Santo con el Padre y el Hijo, ¿verdad? La clara intención aquí en Constantinopla, ¿verdad?, era afirmar que el Espíritu Santo era Dios, es decir, la deidad, que también era coigual y coeterno con Dios, es decir, eterno e igual a Dios. Muy bien. Entonces,
Hay otro desarrollo importante que aquí tenemos que ver, ¿verdad? En Constantinopla, que acerca del credo niceno, que hay aquí lo que se hizo en Constantinopla, se modificó, ¿verdad? Se modificó porque solamente una vez más, quiero que entiendan este término, en el credo niceno, ¿verdad? Solamente se aclaró que se creía en el Espíritu Santo, hasta ahí, hasta ahí. Lo que aquí, ¿verdad? Se tiene que aclarar más era qué papel jugaba el Espíritu Santo. ¿Muy bien? Entonces lo que se estaba debatiendo es que el Espíritu Santo era el Señor, era el dador de vida que procedía del Padre, que era adorado también por los profetas, ¿verdad? Entonces esta palabra o esta inclusión y el Hijo, ¿verdad? Se convirtió en una controversia aún mayor. Fíjense, cuando se aclaró lo de nuestro Señor Jesucristo, que ya era, ¿verdad?, coeterno, que se había quitado el arianismo, es decir, todo aquel debate que Jesucristo no era Dios, empezó el otro debate contra el Espíritu Santo, pero fíjense, todavía quedó algo que resurgió aquí, que quiero comentarlo rápidamente para que no se me pase. Fíjense, hubo algo que se le conoció como filioque, ¿ok? Que fue una controversia porque fue una palabra. Esta palabra filioque significa hijo y qué, ¿ok? Eso significa hijo y qué, ¿verdad? Así que con el tiempo, esta frase y el hijo, o ya traducida nosotros, hijo y qué, se convirtió en una controversia más, pero en las iglesias orientales. Fíjense, Agustín, ya sabemos quién fue, Agustín de Hipona, en un libro que él escribió de la Trinidad, él defiende lo que llamó la doble procesión, y eso es muy importante. Dice esto textualmente, que el Espíritu Santo no solo procede del Padre, sino que procede tanto del Padre como del Hijo. Los teólogos occidentales defendieron específicamente la idea de la doble procesión, basándose en Juan capítulo 15, versículo 26. Usted no me acompaña a leerlo ahí, yo lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Juan 15, 26 dice, pero cuando venga el defensor, ¿verdad? Que yo, Jesús, voy a enviar del Padre. ¿Ok? Así lo dice en esta versión. Ahora, la primera vez que vemos el término y el hijo, ¿verdad? Esto se insertó eh, en estos dos tiempos, en el tiempo del credo niceno y en el tiempo de Constantinopla. Entonces, los teólogos orientales, en realidad, ellos rechazaron este término, ¿ok? Haciendo a un lado que no hubiera una duda del hijo, porque esta frase era meter duda, hijo y qué, o sea, ¿y qué más? No, 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 el hijo es Dios, ¿me entienden? Pero esta frase, que usted lo puede ver ahí y por eso quise decirlo rápidamente para que no tuviera eh, esa duda, ¿ok? Entonces, esta fue una de las eh, de los errores que tuvieron ahí, que se trasladó hasta el año 1054 después de Cristo, fíjense nada más. Muy bien, ok, nomás quise decir eso rápido. Entonces, miren, en el primer concilio de Nicena, ¿verdad? Y el segundo concilio aquí en Constantinopla también se abordó esto, ¿verdad? En Nicea se reconoció que los tres obispos tenían mayor autoridad y se les llamó, ¿verdad? Obispos patriarcales, como ya lo vimos. Obispos de Antioquía, Alejandría y Roma. Y pocos años después, el obispo de Constantinopla recibió también el estatus de patriarca. Así que en el momento del segundo concilio en Constantinopla, 381, ya había ¿cuántos obispos? 4 obispos patriarcales principales gobernando toda la cristiandad. Fíjense, hasta el 380 no había un solo obispo encargado de todos, que más adelante se le denominó papa. O sea, hasta el 381 no. Y esto es historia de la iglesia, no forzada ni manipulada. ¿Okay?
Entonces, hasta el 381 nadie sabía que Pedro fue el primer papa. ¿Sí, sí entiende eso? Eso es muy importante entenderlo. ¿Ok? Muy bien. Ahora, pero en Constantinopla, ¿verdad? Estos obispos patriarcales, ¿verdad? Seguían siendo reconocidos, ¿verdad? Los obispos en el concilio de Constantinopla, ¿verdad? Ellos tenían un lugar de honor especial, ¿verdad? Después del obispo patriarcal de Roma, pero realmente por encima de los otros obispos de Antioquía y Alejandría, el tercer canon, ¿verdad? De Constantinopla dice, el obispo de Constantinopla, sin embargo, tendrá, ¿verdad? La prerrogativa de honor después del obispo de Roma, porque Constantinopla es la nueva Roma. Ciertamente se podría entonces decir, ¿verdad?, que es algo egoísta, ¿verdad?, en el concilio de Constantinopla para elevar a este hombre sobre los obispos patriarcales. Aquí más o menos empezaba a cocinar lo del Papa, pero todavía no llegaba ahí. Pero lo que yo quiero que miren, y estoy poniendo énfasis en esto, que miren cómo se fue haciendo las cosas. No fue que un padre, como muchos hemos entendido, que un padre se le ocurrió decir, no. Esto se fue elaborando poco a poco. Primero fueron tres, luego subieron a uno, luego pusieron al obispo de Roma por encima de los demás, y poco a poco, ¿me está entendiendo? Así como las primeras clases que nosotros vimos, cómo fue que vino la persecución cristiana. ¿Se acuerdan? Que la persecución cristiana no vino de la noche a la mañana, fue poco a poco, ¿verdad? El Imperio Romano, ¿verdad? Los emperadores metiendo a los cristianos en mentiras tras mentiras, y fue ahí como llegaron a ser tan odiados. ¿Se acuerdan de las primeras clases? Bueno, esto así fue. Estoy poniendo un ejemplo. Muy bien, bueno. Entonces, miren, estos obispos empezaron a tener este apoyo, ¿verdad? Y todavía, ¿verdad? A finales del siglo IV no había un obispo romano universalmente reconocido que tuviera toda la autoridad sobre todos los obispos. Ahora, el obispo patriarcal de Roma es reconocido y se le concede un lugar especial de honor, pero todavía ahí no tiene la autoridad suprema, ¿ok? Esto es muy importante conforme vayamos avanzando para ir entendiendo. Muy bien, ok, sigamos adelante. Ok, entonces, ahorita vamos a empezar, ¿verdad? Rápidamente a dar unos puntos de vista, una introducción acerca de la cristología en la historia de la iglesia. Ahora, es muy diferente la teología de Cristo, de toda su persona y todo lo que se debe de estudiar a lo que yo voy a hablar, porque yo solamente voy a hablar acerca de la defensa de la cristología. Muy bien, así que lo que estuvieron tratando. Muy bien. Entonces, ahorita aquí vamos a empezar, vamos a llegar al tercer punto de debate, ¿no? O como se le llama, de inflexión teológica en la iglesia primitiva. Primeramente hablamos, ¿verdad?, de la conformación del canon, ¿verdad?, que era un punto muy importante. Después hablamos un poco acerca de la Trinidad, cómo surgió esa idea, especialmente la relación del Padre y el Hijo. Y luego hablamos un poquito acerca de la relación del Espíritu Santo, ¿verdad? Aquí vamos a hablar ahorita un poquito, ¿verdad?, porque llegamos a la cristología. El otro gran punto de debate teológico de la iglesia primitiva es este. Aún, fíjense, cuando la iglesia estaba llegando a ¿verdad?, a un entendimiento general sobre la Trinidad, seguían surgiendo preguntas con respecto a la naturaleza de Cristo. ¿Cómo pueden los cristianos entender que Jesús era totalmente divino y totalmente humano al mismo tiempo? O dicho de otra manera, ¿cómo puede el Dios infinito ser un humano finito al mismo tiempo? ¿Okay? ¿Cómo coexisten o se relacionan, verdad, las dos naturalezas? La de Cristo en su divinidad y en su humanidad. Entonces esto se trata de una cuestión teológica muy fuerte, hermano, ¿verdad? Que se le denomina el estudio de la cristología, ¿muy bien? O el estudio de Cristo.
Ahora vamos a ver, miren, en ese tiempo, en el tiempo que estamos hablando, 381 de ahí en adelante, ¿verdad? Había dos escuelas principales de pensamiento respecto a las dos naturalezas de Cristo. Estas dos escuelas surgieron en la iglesia primitiva y en realidad se centraban en cómo entender estas dos naturalezas de Cristo, ¿verdad? Estas escuelas afirmaban la deidad y humanidad de Cristo. Ahora, la diferencia en estas dos, ¿verdad? No es que nieguen alguna de las dos naturalezas, es una cuestión solamente de poner énfasis. Miren, las dos escuelas de pensamientos se identificaron con las ciudades de los dos obispos principales en aquel entonces, que era Alejandría y en Egipto y Antioquía. ¿Ok? Entonces, la primera escuela, o se le llama Cristología Alejandrina, así se le conoce. La primera escuela de pensamiento se llamó Cristología Alejandrina. La tradición de Alejandría tendía a enfatizar o a aclarar, a explicar la unidad de la naturaleza divina y humana de Cristo. Esto se expresaba, ¿verdad? Inevitablemente en un esmero para poder explicar esa deidad de Cristo. Así que los alejandrinos, ellos se enfocaban más en la deidad de Cristo. La otra cristología, ¿verdad? Considerada como antioquena, la tradición centrada particularmente, se centraba en hablar entre las dos naturalezas divinas. ¿En cuál? En la divina y en la humana de Cristo, ¿verdad? Esto es lo que es estas dos eran las más conocidas ahí. Ok, ahora, ¿qué fue lo que pasó ahí? Bueno, como eran dos escuelas, era de esperarse que estas dos tradiciones tuvieran un conflicto. Y esto dio lugar, ¿verdad?, a lo que se conoció como las controversias en aquel entonces cristológicas. En ese entonces hubo tres expresiones principales de esta controversia que desafiaron a la iglesia primitiva antes de que finalmente se resolviera, ¿verdad? Esto fue, fíjense, a finales del año 451, cuando se empezó a resolver todo esto. Y fue en el cuarto concilio ecuménico apodado o llamado Concilio de Calcedonia, en el año 451. ¿Ok? Muy bien. Ahora, la primera controversia cristológica se identifica con el obispo de Laodicea. Su nombre fue Apolinar, a veces llamado Apolinar el Joven. Es más conocido como un vigoroso oponente del arrianismo y celoso y defensor de que Cristo es la misma sustancia con el Padre. ¿Ok? Entonces, reaccionando contra Arrio, ¿verdad? Apolinar puso grande énfasis en la deidad de Cristo y las unidades de sus naturalezas, ¿cuál? La divina y la humana. Entonces, fíjense, Apolinar usó una forma exagerada, ¿verdad? Para decir de que toda aquella persona, fíjense lo que decía, que toda aquella persona que negaba que Cristo es una misma esencia con el Padre, tenía demonio. Así una expresión exagerada. ¿Por qué? Porque era tan fervoroso el defender esto que decía que todas las otras ideas que fueran en contra eran influidas por el enemigo. Ahora yo creo eso, ¿verdad? Yo creo eso. Ahora fíjense. Sin embargo, como todo buen pensador, como toda buena figura, cometió un error. Fíjense, Apolinar cayó en el error de negar, después de años, de negar la plena humanidad de Cristo. Cayó en tal grado por meterse a estudiar tanto y no comprender, cayó a tal grado, escuchen, que Apolinar creía que el logos divino quitaba o desplazaba en realidad el alma humana racional del cuerpo humano de Cristo. En otras palabras, el logos divino era el centro de control de todas las acciones humanas de Jesús.
Lo que parecía, hermanos, haber empezado bien de este Apolinar, ¿verdad? Empezó a caer. Entonces, lo que Apolinar estaba diciendo, ¿verdad? Lo que él primeramente quería explicar, tenía un deseo de afirmar que Cristo no podía pecar. Está bien, pero no se puede separar la naturaleza de Cristo. Acuérdense que Cristo es totalmente Dios y totalmente hombre, pero en la naturaleza de Cristo, aunque él fue 100% hombre, no podía pecar, porque su naturaleza era gobernada por la naturaleza de Dios, ¿me entienden? Entonces, Apolinar lo que quería enseñar era que si en dado caso hubiera algún error, pues era de la humanidad de Cristo, no de la divinidad de Cristo. Y ahí es donde está el problema. ¿Me estoy explicando? ¿Sí o no? ¿Están entendiendo o no? Yo sé que es difícil explicar esto, hermanos, y ahora, imagínense en aquel tiempo. Difícil, ¿verdad? Entonces, el gran problema de Apolinar fue en que queriendo defender que si Cristo cometía algún error era su humanidad, en ese momento separó la esencia del lobo. Y no, Cristo era, y nosotros ahora ya lo entendemos, imposible que podía pecar. ¿Por qué? Porque su naturaleza era una naturaleza que, ¿sin qué? Sin pecado, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque él había nacido sin la naturaleza pecaminosa, porque había nacido no solamente, ¿verdad? Con el gen como nosotros nacimos, con doble gen, él nació con la naturaleza de su mamá, ¿verdad? Haciéndose como nosotros, pero con la naturaleza divina, ¿sí o no? Por medio de Cristo, entonces, nosotros adoptó nuestra naturaleza, no total, nomás una parte, para podernos salvar, pero era imposible que Cristo pudiera pecar. ¿Muy bien? Entonces, esto fue lo que estaba pasando aquí, hermano. Ahora, fíjense, Apolinar, hermano, representa uno de esos esfuerzos, o primeros esfuerzos teológicos, ¿verdad? Para tratar de llegar a una comprensión del misterio de las dos naturalezas de Cristo, de cómo el Dios infinito puede vivir dentro del humano finito, todo al mismo tiempo. Y bueno, probablemente vale la pena señalar que estos hombres, Apolinar y otros más, pues estaban tratando de hacer todo lo que podían, hermanos, en ese entonces, descubriendo los grandes misterios que hoy los tenemos mayormente revelados. Y bueno, francamente, esos misterios hasta el día de hoy quizás no los podamos comprender. Si yo le pregunto al mejor teólogo que ahorita existe, a ver, hermanos, explícame la deidad y la humanidad de Cristo totalmente. ¿Sabes qué? No va a poder, porque es un misterio. Pero nosotros a través de la fe podemos creer en esa divinidad y humanidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Está entendiendo? De una manera práctica de entenderla es que acuérdense que nuestro Señor Jesucristo tenía el gen de Dios. ¿Ok? Tenía el gen de Dios de una manera muy, muy sencilla. ¿Ok? Muy bien. Ahora otro hombre por ahí se le llamó Nestorio. Miren, si Apolinar representaba una versión extrema de la escuela del pensamiento de Alejandría, Nestorio suele ser considerado un representante extremo de la tradición cristológica antioquena. Nestorio era el obispo patriarca de Constantinopla. En general, su enseñanza tendía a enfatizar las diferencias entre las naturalezas divina y humana de Cristo, lo que le inclinaba, ¿verdad?, a subrayar la humanidad de Cristo. Nestorio nació en una provincia romana en la actual Turquía. Fue sacerdote en Antioquía y se ganó una gran reputación por sus excelentes sermones. Era un hombre letrado, ¿verdad? Entonces, el emperador Teodosio II lo nombró para el prestigioso cargo de obispo patriarca de Constantinopla en el año 428. Fíjense, a su llegada a Constantinopla, Nestorio se vio envuelto rápidamente en disputas teológicas, hermanos, entre dos fracciones teológicas. Miren, una de ellas, una fracción quería hablar de María, la madre de Jesús, quien quería llamarla Teotocos,
que significa la Madre de Dios. Escucha, una facción quería hablar de María como la Madre de Dios, pero la otra facción dijo, vaya, eso es demasiado. Deberíamos llamarla antropotokos, la madre de un hombre. ¿No sé? Nestorio intenta sugerir un camino intermedio y dice, llamemos a María Cristotokos o la madre de Cristo, pero ninguno de los dos bandos encontró ese término aceptable. ¿Okay? Entonces, incapaz de resolver estas tensiones, Nestorio declaró su cristología antioquena en un famoso sermón, ¿verdad? Y vamos a ver lo que dijo aquí. Estas son palabras de él. Preguntáis si María puede ser la madre de Dios, Teotocos. ¿Tiene Dios entonces una madre? Fíjense, en aquel entonces ya lo que había. ¿Tiene Dios acaso una madre? No, mi querido Señor. María no dio luz a Dios. La criatura no dio luz al Creador increado, sino al hombre que es el instrumento de la divinidad. El Espíritu Santo no concibió al Logos, sino que formó para él de una virgen un templo en el que pudiese habitar. Fíjense, yo separo las naturalezas, pero las uno en la adoración. Considere lo que esto debe significar. En el sermón dijo él. Aquel que se ha formado en el vientre de María no era el mismo Dios, sino que Dios lo asumió. Y por causa de Dios, aquel que fue asumido ahora también es llamado Dios. Fíjense, el famoso sermón de Nestorio se hizo, ¿verdad? Lo que provocó es alimentar mucho la controversia. Nestorio está enfatizando la humanidad de Cristo y de hecho enfatizando la diferencia entre la naturaleza divina y humana de Cristo. Subrayó tanto la humanidad que algunos consideraron que Nestorio estaba en realidad defendiendo una antigua herejía del adopcionismo o monorquianismo dinámico, que ya lo vimos. Dijo, si María dio luz a Jesús humano y luego Dios asumió, o como dice la historia, visitó al Jesús humano con la divinidad, entonces Nestorio parece estar defendiendo lo que podríamos llamar adopcionismo in vitro, que Dios adoptó a este bebé en crecimiento dentro de María. Fíjense, hermanos, yo ahorita lo estoy explicando de esa manera, pero ustedes se pueden imaginar las controversias que habían en ese entonces. Pero sigamos. Entonces, por un lado, los modernos, ¿verdad? Pueden entender que Nestorio rechace el término Theotokos, o Madre de Dios, porque es un poco, ¿verdad? Fuerte decir eso, porque nosotros ya entendemos que Dios no puede tener madre, ¿verdad? Entonces, llegaron a la conclusión, ¿verdad? De que Nestorio había explicado bien, porque María no podía ser la Madre de Dios. ¿Ok? Entonces, fíjense, aunque este término Theotokos es atrevido, y su intención era denotar la unión de las dos naturalezas, humana y divina. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir adelante, hermanos, un ratito más me queda. La controversia, entonces, esta controversia continuó y pronto se salió de control. Nestorio intentaba explicar racionalmente cómo el eterno Logos divino, la segunda persona de la Trinidad, como diríamos ahora, estaba unido al hombre, a Jesús. Pero no es fácil de explicar, hermanos, racionalmente este misterio, que se le conoce como la encarnación. En las formulaciones clásicas, ¿verdad?, del nestorianismo, que así se le conoció, lo que ocurrió en la encarnación fue que María, Dios, dio a luz solo al Jesús humano. En algún momento el Logos divino se conectó con el Jesús humano, pero de manera tal que lo divino y lo humano siempre permanecieron separados y distintos, aunque habitaban en un mismo cuerpo. Según los nestorianos, hay dos identidades
individuales o hipostasis distintas, el único Cristo encarnado, ¿verdad? Una de las cuales es divina y la otra humana. Entonces, hermanos, por el contrario, los defensores de la cristología alejandría destacaban que había, ¿verdad?, una única hipostasis o una única identidad unificada en Cristo encarnado. Es decir, el Logos divino se encarnó con el Jesús humano, de tal manera que el Logos divino y el Jesús humano se convirtieron en una sola entidad, sin separación y sin distinción. Esa es la formulación que se le llama la unión hipostática, ¿sí?, la que nosotros adoptamos. Pero como le digo ahorita, esto nosotros lo decimos así, pero en aquel entonces era bien difícil, hermano. Yo puedo entender el nestorianismo que trataba de explicar, pero se le fueron las cabras al monte. Ahora, a esto se le conoció, hermanos, como la esquizofrenia cristológica. Los oponentes de Nestorio lo acusaron, hermanos, de negar la plena realidad de la encarnación, insistir en la distinción y la separación del Logos divino eterno de la humanidad de Jesús, ¿verdad?, aún habitando el mismo cuerpo. Parecía sugerir que Jesús era esquizofrénico. Los opositores de Nestorio creían que la consecuencia de rechazar el Theotokos era conducir inevitablemente a una especie de esquizofrenia cristológica. Que la única persona, Jesús, tenía dos naturalezas completamente separadas, ¿verdad? Como veremos, esto se volvió muy problemático y fue un asunto de gran debate, hermanos, en la iglesia primitiva. Muy bien, pero hasta aquí nos vamos a quedar, hermanos. Todavía no se acaba este debate, ¿eh? Perdón. Todavía no se acaba, pero ya no nos va a alcanzar para estudiar todo lo demás y no quiero dejarlos a medias, hermanos. Y vamos a estar viendo, y ahí vamos a entrar al concilio de Éfeso en el 431. Y vamos a ver cómo se resolvió todo esto. Muy bien, hermano, estamos aprendiendo. Se da cuenta que no es fácil, hermano. Y no era fácil para nuestros hermanos defender, ¿verdad?, la deidad de Cristo. Y cuando entró lo de María, y hermanos, también fue un gran... Pero poco a poco vamos a ir aprendiendo. Pero se da usted cuenta hasta qué año, es lo que yo quiero recalcar para terminar. ¿Hasta qué año, hermanos, empezó esto? 430 años después de Cristo. Anteriormente, hermano, por favor entienda esto. Ningún cristiano tenía en mente que María era algo. ¿Sí me entienden? Ahora, nosotros no estamos hablando mal de Miriam, el original. Nosotros creemos como lo que dice la Biblia. Es una mujer dichosa, ¿sí o no? Bienaventurada, bendita. ¿Por qué? Porque Dios le plació escoger a María. Pero ella fue una mujer que reconocía que necesitaba ser salvada, ¿sí o no? Pero se dan cuenta, hermanos, si todos los cristianos, escuchen, antiguos, todos los padres de la iglesia no metieron esta idea, es imposible, hermanos, que hoy ocupe uno de los primeros lugares en el corazón de muchos cristianos. Ahora, hablando de cristiano, hablo de cristianismo general, cristianos, católicos, etcétera, etcétera. ¿Sí me están entendiendo? ¿Ok? Así que estamos aprendiendo y vamos a seguir aprendiendo poco a poco. Amén. ¿Por qué no cierran sus ojos conmigo y demos gracias a Dios? Padre, muchas gracias en esta tarde, noche ya, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Padre. Gracias porque hemos estado aprendiendo a través de tu palabra y vamos a seguir aprendiendo. Te rogamos que nos des sabiduría para enseñar y sabiduría para escuchar, Señor. Y síguenos equipando para conocer más de ti, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todos juntos decimos...